Esta pausa para los comerciales, volvemos con mi compañero que se va a encargar de las entrevistas acerca de la legalización del aborto. Seguimos contigo. Estoy aquí con la licenciada Mireya Cepeda, profesora de arte, para la encuesta sobre la legalización del aborto. ¿Usted está de acuerdo con el aborto en el Ecuador? ¿Qué piensa acerca del aborto? Buenos días. Yo puedo decir que estoy de acuerdo, pero con algunas indicaciones. No solo estoy de acuerdo por estar, sino también por el hecho de la legalización del aborto es con una finalidad. Las niñas o mujeres que han sufrido de violencia sexual deberían someterse a un aborto por la situación por la que han pasado, no solo por someterse al aborto como tal. Y también debería ir acompañado esta legalización del aborto con una instrucción, con una información para cuidar de las niñas y de las señoritas que han pasado por esta situación tan difícil como es la violencia sexual. Claro. Ahí estoy de acuerdo. En casos de violación, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Pero exactamente ¿por qué? Estoy de acuerdo en caso de violencia sexual porque una niña que se queda embarazada siempre va a ser producto de violencia sexual dentro de su hogar, cerca de su hogar. Y lo que no quisiéramos que suceda es, a veces en las escuelas, en los colegios, también pueden ser víctimas de violencia sexual. Entonces, estoy de acuerdo porque una niña no puede asumir una responsabilidad como es la maternidad Claro, sería y un niño más cuidando de otro las niño. consecuencias de violencia. Entonces, sí Mm, estoy a favor cuando sea por violencia sexual. claro. ¿Usted está de acuerdo en que se apruebe una ley para que se legalice el aborto? O sea, ¿usted qué tanto conoce acerca de este tema? Conozco muy poco lo que es el tema de la legalización del aborto, pero sé que es una forma para proteger de alguna manera que las niñas no cubran esta responsabilidad que es la maternidad y menos por temas de violencia sexual. Eso es lo que conozco. La legalización se va a dar, la legalización del aborto por temas de violencia sexual. Claro. De todos los casos que hay para el aborto, ¿no? Por violencia sexual, violación, por descuido también de personas en sí. ¿Con cuáles está de acuerdo de todos los que existen? Bueno, es difícil para una persona así. Bueno, yo no podría tomar esta posición. Realmente yo desconozco las situaciones por las que se dan el aborto, pero sí puedo decir, como desde el principio, que me mantengo, que si existen casos de violencia sexual, sí es importante y estoy de acuerdo con la legalización del aborto. En nuestro país es importante dar atención a las víctimas de violencia sexual como son las niñas y las jóvenes. Más allá de eso, no podría opinar porque entiendo que van a ser diferentes las situaciones y la posición en la que están las mujeres. Puede ser también por situaciones en las que la criatura o el feto están en situaciones de malformación o alguna situación que pase con el bebé en estado de gestación. Claro. Pero sería importante distinguir cuáles son las situaciones por las que se produce o por las que las mujeres o una pareja decide no continuar con el embarazo. Ujú. Claro, porque en ciertos casos se aborta para precautelar la vida de la madre, cuando es médicamente o en casos hay también casos económicos y sociales. Claro, entonces no podríamos asumir una posición. Ahora, si un familiar o amigo suyo sufriría una violación, ¿usted estaría de acuerdo con el aborto? Bueno, claro que estaría de acuerdo, pero es importante identificar que esta información de la legalización del aborto tendría que llegar a todas las personas, a todas las
Yo no podría decir que la legalización del aborto, la información esté al alcance de todas las personas, de toda la ciudadanía. Entonces, no quisiera pasar por esta situación, pero claro que estaría a favor de de practicarse un aborto, y más si es por violencia sexual. Claro. Estaría a favor de eso, de esta práctica. Ujú. Sí. ¿Usted tiene alguna idea de con qué frecuencia se producen violaciones aquí en Ecuador? Bueno, tengo un porcentaje, una idea de que de 7 mujeres, de cada 10 mujeres, 7 sufren violencia de todo tipo. Dentro de esa violencia de todo tipo existe la violencia sexual a niñas, jóvenes, mujeres, adultas, y actualmente vemos en los noticieros, en las noticias, cómo se reportan casos de violencia sexual, de forma que no estamos seguras las mujeres, y es importante contar con información de protección, de educación, para que las niñas y los niños vivamos los jóvenes, las mujeres, los hombres, convivamos dentro del respeto, dentro de qué es el cuidar a la persona, qué es respetar a la persona, para que no surjan estos casos de violencia sexual. Pero sí es bastante alto el porcentaje de violencia sexual en nuestro país. Eso es lo que conozco yo. Sí, es uno de los problemas más graves que existen en este país. Ahora nos vamos un poco más a lo social. ¿Usted podría considerar que el aborto podría ser un acto bien visto por la sociedad? Yo considero que es un tema bastante conflictivo, a razón de que toda la ciudadanía siempre considera que es un atentado a la vida, que es no proteger la vida de un ser humano, pero debemos verlo como es la consecuencia de una violencia, y una niña, una señorita no puede asumir este aspecto de traer al mundo una criatura por violencia sexual. Entonces, la ciudadanía tendría que identificar, la sociedad ecuatoriana, por qué se produce este aborto, por qué es importante la legalización del aborto, y que esta información vaya a todos los estratos sociales, como un mecanismo de información para las comunidades rurales, para la gente que no tiene acceso a la información, porque es en las comunidades, es en los estratos más bajos donde no tienen información y no pueden acudir, no puede llegar esta ley de legalización del aborto. Terminan convirtiéndose en madres a muy temprana edad en las comunidades rurales, y son niñas que cubren una responsabilidad de la maternidad siendo tan pequeñas. Entonces, la sociedad tendría que identificar por qué se produce esta ley del aborto y para quién va. Las víctimas a las que les va a proteger es importante identificar, ¿sí? No solo visto por afuera de que es un atentado a la vida, Claro. sino cuándo se produce la legalización del aborto. En el Ecuador, la legalización del aborto es por violencia sexual, más no por otras características. Por otras características. Claro, en este caso, siempre existen como dos bandos, dos grupos que apoyan y otros que no apoyan, los que serían los pro vida, que no apoyan la violación porque según la religión va en contra de la vida, atenta a la vida, según el pecado no matarás. Y los pro aborto, que en cambio ellos sí apoyan la violación en estos casos, apoyan la violación, apoyan el aborto en estos casos, como el que era por causas médicas para no afectar la salud de la madre o por violencia sexual, entre esos casos. Entonces, podría considerar que legalizar el aborto, al legalizar el aborto, ¿van a haber más casos o disminuirían? Se aspiraría a que las víctimas de violencia sexual puedan atenderse, puedan acudir, exista una ley, así como hay una ley para la planificación, así como hay una ley para protección de las mujeres, así como hay una ley para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar y que puedan acudir. La legalización del aborto también es una ley a la que pueden acudir
personas víctimas de violencia sexual. La ley como tal puede estar dada, pero si no se ve acompañada de la información, es una ley que se aprueba y puede ser de desconocimiento de toda la sociedad, incluso Claro, de las víctimas que pasan por estos casos tan difíciles. Entonces, siempre una ley tiene que darse acompañada de información, de sensibilización, y que las víctimas que deciden acceder a esta política, a esta ley, ojalá llegue esa atención, ¿no? Yo claro. creo que no es que va a subir el porcentaje de abortos, sino más bien cada ley se ve creada precisamente para atender a las víctimas, más no para ser una sociedad que descomplicada de la maternidad ni nada de eso. Yo creo que debemos verlo para quién va dirigido, cuál es la intención, cuál es la información, porque si desconocemos, tampoco vamos a acudir a esta atención, ¿no? Claro, si no No se sabemos, conoce, no no se podemos puede utilizar. aplicar. Claro. Entonces, concluyendo, usted, pues, ya podemos concluir que usted se apoyaría para que se apruebe esta ley en casos de violencia sexual. Pero ahora, ¿de qué manera lo haría? ¿De qué manera de qué manera apoyaría para que se apruebe esta ley? Bueno, en este espacio que tenemos la entrevista, quiero decir que dentro de la educación es importante acompañar la educación, la orientación sexual y sobre todo la educación en derechos, cómo podemos cuidar de las estudiantes, de las niñas, de las señoritas, de las mujeres para que identifiquen si están en una situación si son víctimas de violencia sexual y producto de esta violencia se quedan embarazadas, es importante que acudan y que les permita esta ley protegerlas, ampararlas de alguna manera. Siempre la víctima de violencia sexual necesita acompañamiento, Claro, necesitamos nosotros como sociedad prevenir estos casos de violencia, educando a la población, sensibilizando que el cuerpo de otra persona siempre merece respeto, que las niñas y las mujeres, los cuerpos de las niñas y de las mujeres no son objeto de uso y desecho de los hombres, que tanto jóvenes como señoritas tenemos que respetarnos y tenemos que identificar que tenemos que cuidarnos y protegernos porque nosotros no estamos exentos de violencia. La sociedad ecuatoriana está pasando por una ola de mucha violencia de todo tipo y es necesario identificar cómo cuidarnos, cómo protegernos para no ser víctimas, pero también que en las familias llegue la información. Existe mucha violencia dentro de las familias y es necesario identificar que no debemos dejarles solas a las niñas, a las jovencitas y también que no se calle estos tipos de violencia. Las claro, niñas no. tienen derecho a hablar y a ser atendidas y acompañadas y no dejar estos casos así impunemente. Ujú. Bueno, Así iría acompañada la legalización del con una, aborto, esta ley, con educación, con con información. educación, con una buena información por parte de todos los medios. Bueno, ahora sí, para Así. concluir, casi me olvido de esta pregunta. Eh, ¿Usted cree que el acto de abortar supone que le afecta a la persona, o sea, de forma física, sobre todo mental, o sea, el acto de quitar una vida, como dicen los pro vida, ¿de qué forma puede afectar a la persona? Bueno, antes de responder que el acto del aborto, ¿cómo podría ser? Y yo sí tengo una reflexión. El acto de la violencia sexual ya daña la vida de las personas, de las mujeres sobre todo, de las niñas a temprana edad, y es un acto que marca por completo la vida de una persona. La violencia siempre va a ser un acto que denigra a la mujer, a la niña, a la señorita que esté pasando por esta situación. Entonces, la reflexión es, si un acto de violencia sexual
daña completamente la vida de una persona, el aborto como ley para proteger de alguna manera, para subsanar, que no se siga, que no se adquiera o que no se llegue a la maternidad producto de la violencia, más bien no sería un acto que daña a la persona. Tendríamos que pensar que es una ley para proteger de alguna manera. No se va a proteger completamente porque el acto de la violencia sexual ya ha dañado la vida de una persona. Entonces siempre tiene que ir acompañada la consecuencia de la causa. Si la causa fue violencia sexual, el aborto en estos casos es para proteger y para de alguna manera no continuar con esto, con la vida de una criatura producto de violencia sexual. Claro, arruinar la vida de una persona por, por un acto así. Bueno, eso ha sido toda nuestra entrevista. Muchísimas gracias por participar. Ha sido un gusto. Gracias también por la entrevista. Gracias por la invitación. Hasta luego, muchas gracias.